William Shakespeare. Seguro que ese nombre nos suena a todos, ¿verdad? Es que, a ver, estamos hablando del escritor más famoso de la historia, probablemente, con obras que han sobrevivido al paso del tiempo como ninguna otra. Nombres como Romeo y Julieta o Hamlet, es que forman parte ya de la cultura popular de todo el planeta. Ser o no ser. Es una de esas frases que todo el mundo conoce, la haya leído o no. Una línea que, en poquísimas palabras, consigue capturar un dilema existencial que nos ha acompañado desde siempre. Vale, pero ¿quién fue la persona que escribió esto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque resulta que detrás del mayor genio de la literatura se esconde, también, uno de los mayores misterios. Llevamos siglos con un debate encendido sobre si el hombre de Stratford fue de verdad quien creó todas esas obras maestras. Vamos a empezar por el principio. Primera parte, el hombre de Stratford. Para meternos en el misterio, primero tenemos que entender la historia oficial. Vamos, la biografía que sale en casi todos los libros y que nos han contado en el cole. La versión oficial nos pinta un camino bastante claro, ¿no? Un hombre que nace en Stratford, hijo de un guantero, se casa joven, se va a la gran ciudad, lo peta como actor y dramaturgo, y al final pues se retira a su pueblo forrado y respetado por todos. Es la típica historia de éxito del hombre hecho a sí mismo. Pero ojo, si miramos de cerca, es justo en los detalles de esta vida donde empiezan a salir las grietas. Y con esto entramos de lleno en el meollo del asunto. Segunda parte, el gran enigma. Porque, a ver, cuando los historiadores se ponen a buscar pruebas reales de la vida literaria de Shakespeare, en lugar de certezas lo que se encuentran son, pues vacíos. Unos vacíos enormes y muy desconcertantes. El primer gran agujero negro son los famosos años perdidos. 7 años clave de su juventud de los que no tenemos ni un solo papel ni un registro. Nada. Estaba ya en Londres, currando en secreto, se fue de viaje por Europa empapándose de todo lo que luego escribiría. Es que no lo sabemos, no hay documentos. Es como si literalmente se lo hubiera tragado la tierra. Es que el contraste aquí es brutal, es alucinante. Por un lado tenemos al hombre de negocios documentado hasta el más mínimo detalle, 6 firmas que apenas se leen documentos legales, registros de propiedades, pleitos, hasta su testamento es un inventario súper meticuloso de sus camas y sus cuencos de plata. Pero a ver, ¿y el escritor? ¿Dónde está el escritor? No tenemos ni un manuscrito original, ni una sola carta personal, ni un libro que fuera suyo. El testamento es el de un comerciante al que le fue muy bien, no el de un genio de las letras. No cuadra. Y esta es la pregunta del millón, la que lo pone todo en duda. ¿Cómo es posible que el hijo de un guantero, sin haber pisado la universidad, tuviera un vocabulario de más de 20.000 palabras? Y ese conocimiento tan profundo de leyes, de las cortes extranjeras, de los clásicos. Para mucha gente esto parece imposible para alguien con su origen y su formación. ¿Cómo se explica esta contradicción tan bestia? Claro, esta falta de pruebas ha abierto la puerta a un montón de teorías, de candidatos alternativos, pero creedme, ninguna es tan fascinante, tan de thrillers de espías como la que tiene que ver con su mayor rival de la época, el dramaturgo Christopher Marlowe. A ver, para que nos hagamos una idea. Antes de que Shakespeare fuera nadie, Marlowe era el rey, la estrella del rock del teatro londinense. Un genio rebelde, con estudios universitarios, carismático y también un poco peligroso. Dominaba la escena con obras llenas de energía, de poesía. De hecho, fue él quien puso de moda el verso blanco que luego Shakespeare perfeccionaría. Y aquí la historia da un giro de guión que es increíble. Cuando estaba en lo más alto, acusan a Marlowe de traición. Un cargo que significaba la muerte, y no una muerte agradable. Parecía que no tenía escapatoria. ¿Y entonces qué pasa? Que de repente muere en una pelea de taberna súper sospechosa. Pero lo más raro de todo es que a su asesino, la reina le concede el perdón casi al instante. Y justo en ese momento, un autor que hasta entonces era bastante secundario, un tal William Shakespeare, emerge con una fuerza descomunal y con un estilo que para muchos es una evolución clarísima del de Marlowe. Para los que defienden esta teoría, las piezas encajan a la perfección. Fue una muerte fingida, una operación para sacar a Marlowe del país y que pudiera seguir escribiendo, pero bajo un nombre falso. Los que apoyan esta teoría, claro, se ponen a buscar pistas en las propias obras y dicen que los sonetos de Shakespeare están llenos de temas como el exilio, la vergüenza, la pérdida del buen nombre. Como en esta cita. ¿Son estos los lamentos de un genio desterrado, escribiendo en secreto desde algún rincón de Europa? Da que pensar, ¿eh? Pero, un momento. ¿Y si no hubo ninguna conspiración? Hay otra forma de mirar todo este misterio. Una que no necesita muertes fingidas ni tramas de espías, sino que coloca al hombre de Stratford justo en el centro del mundo turbulento y peligroso en el que le tocó vivir.
De hecho, es que la primera crítica que Shakespeare recibe en Londres de un dramaturgo rival lo llama grajo arribista, básicamente despreciándolo por no tener un título universitario. O sea que la duda sobre su autoría no es algo moderno, nació del esnobismo académico de su propia época. Es que a veces nos cuesta imaginar el ambiente de paranoia que se respiraba. La Inglaterra de Shakespeare era prácticamente un estado policial. Había espías por todas partes. Los complots para asesinar a la reina eran el pan de cada día, y las torturas y ejecuciones públicas por herejía o traición eran un espectáculo habitual. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Claro, si lo vemos así, ese conocimiento tan profundo que tiene Shakespeare sobre el poder, la traición, las identidades ocultas, pues ya no necesita una educación de élite para explicarse. Pudo haberlo aprendido simplemente observando, viviendo en el peligroso mundo que lo rodeaba. Sus obras, vistas así, no son un misterio, sino el reflejo perfecto de su tiempo. Esta frase de Macbeth lo resume todo de una forma brutal. Hay puñales en las sonrisas de los hombres. En un mundo así, donde una sonrisa podía esconder una daga, donde confiar en alguien podía costarte la vida, pues Shakespeare encontró una fuente infinita de drama humano. Vale, llegados a este punto, ¿cómo unimos estas dos visiones? La del comerciante de Stratford y la del genio literario universal. ¿Cómo las reconciliamos? Al final, tenemos aquí las dos grandes teorías cara a cara. Por un lado, la de la conspiración, que ve los vacíos como la prueba de que algo se ocultó. Shakespeare era solo una tapadera. Y por otro, la visión histórica, que defiende que un genio observador, con una buena educación clásica y viviendo en el epicentro cultural que era Londres, pues tenía todas las herramientas para crear su obra. Y que en esa época, además, la autoría era distinta, se colaboraba mucho y los manuscritos eran herramientas de trabajo, no tesoros. La verdad es que la trama de Marlowe es una historia increíble, súper seductora, pero sigue basándose en conjeturas, no hay pruebas sólidas. Quizás la explicación más potente es también la más directa, que el genio de William Shakespeare no surgió a pesar de su época, sino que fue forjado precisamente por ella, por la presión, el peligro y la increíble vitalidad de ese mundo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. A lo mejor, después de 400 años de darle vueltas, la pregunta importante no es quién sujetaba la pluma, sino por qué esas palabras, las que fueran que escribió, siguen resonando con tanta fuerza dentro de nosotros hoy en día.